Dicen que la memoria es un territorio lleno de puertas. Algunas permanecen abiertas, otras se cierran con el tiempo. Y hay algunas que solo se abren cuando nos atrevemos a mirar hacia adentro. Esta noche, en Soledades, vamos a acercarnos a ese lugar íntimo donde habitan los recuerdos, las emociones y esas preguntas que, aunque no siempre sepamos explicarlas, siguen presentes en nuestra vida. Hablaremos de regresiones, de ese viaje hacia la memoria profunda que para muchas personas se convierte en una vía para comprender lo que sienten, lo que repiten y lo que aún no han podido resolver. Porque a veces la soledad, el vacío o ciertas emociones que nos acompañan no nacen solo de lo que vivimos hoy, sino de experiencias que quedaron abiertas en algún punto de nuestra historia. Hoy nos acompaña Susana Villegas, terapeuta especializada en regresiones, miembro de la Asociación Española de Terapia Regresiva y coautora de obras como El alma sin velo, Terapia regresiva y almas perdidas y Terapia regresiva y conciencias no humanas. Con ella vamos a explorar cómo esas huellas invisibles pueden seguir activas en nuestro presente y qué ocurre cuando nos atrevemos a mirarlas de frente. Ahora sí, hacemos una pausa, respiramos y comenzamos. Bienvenida a Soledades, Susana Villegas. ¿Qué suele llevar a una persona a buscar este tipo de experiencias? Normalmente, cuando una persona se hace una regresión, es porque hay algo que le tiene bloqueada en la vida, que no avanza, tiene problemas familiares, problemas de pareja, problemas de ansiedad, miedos que le tienen atrapada. Hay muchas razones, a veces un vacío profundo, inexplicable, y a pesar de tenerlo todo perfectamente controlado, hilado, sin embargo ese vacío está ahí, ¿no? Pero también hay personas que vienen porque perciben, sienten cosas que no se atreven a explicar. ¿Por qué? Porque les tacharían de loco. Y también podríamos decir las personas que sienten una soledad inmensa. Muy bien. Vamos a abordar más preguntas, pero no sin presentar pues la mesa que tenemos aquí a continuación. Ángeles Gijosa, nuestra psicoterapeuta holística. Buenas noches. Verónica Pérez, artista polifacética. Buenas noches a todos. Y tengo aquí a mi izquierda Manolo, ¿cómo? Manolo Sayago. Manolo Sayago. Entonces, Susana, ¿qué es una regresión? Bueno, una regresión básicamente consiste en hacer consciente todo lo que está en tu subconsciente. Esa memoria profunda que, aunque tú no recuerdes, está activa en todo lo que y está influyendo en todo lo que tú estás viviendo. ¿Qué es importante? Ir dentro, que ahí están todas las respuestas. Dentro de nosotros es donde está todo. Es decir, el que nos hizo fue tan listo que para que pudiéramos estar en la escuela y hacer nuestros deberes, la respuesta no nos las puso delante, sino nos la metió dentro de nuestro cuerpo. De manera que siempre hemos estado buscando fuera respuestas cuando realmente las chuletas las llevamos dentro de nosotros. O sea, el gran misterio evidentemente es nosotros mismos, claro. Sí, todo está dentro. Somos como un cajón, digamos, de evidencias, ¿no?
Exacto. Podría ser así, ¿no? Sí, yo diría que es como si tuviéramos un cajón en nuestro subconsciente. Sí. Bueno, un cajón no, muchas cajitas. Y en cada una de esas cajitas hay momentos de experiencias que hemos vivido que porque no teníamos ese nivel de conciencia no pudimos resolver o sanar. Pero eso no quiere decir que aunque haya pasado el tiempo, esa cajita se haya desintegrado lo que había dentro. Eso está ahí, esperando que en algún momento sea abierta y pueda ser visto. Realmente, como si fuera una sesión de cine, está metida ahí dentro, desde que nacemos hasta ahora, ¿no? Y eso queda ahí registrado. Y hasta que nosotros no vayamos justamente a ese momento, no vamos a salir del problema que tengamos. Sí. Más o menos. Podríamos decir que es algo así. Es decir, ¿qué es lo que va a hacer que tú vayas a una de esas cajitas donde está la información que va a responder a ese bloqueo que tienes, por ejemplo, a eso que no te permite, a esas relaciones de pareja que sales de una y como se suele decir, de Guatemala a Guatepeor? Es decir, en esa cajita está esa información. Y entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que yo en mi vida cotidiana, en el día a día, puede hacerme pensar que tengo que acceder a esa caja? ¿Y qué es lo que te va a hacer pensar? Pues esa persona justamente que te está, digamos, creando conflictos en tu vida. Esa persona te está mostrando para que tú veas. Tienes una herida y esa herida es donde está ese atrapamiento de tu alma. Es tuya. Te va a conducir directamente. ¿Cómo es el procedimiento a la hora de hacer un trabajo de regresión? Sí, el procedimiento. Para mí, cuando viene una persona, lo primero que le pregunto, ¿qué es lo que te gustaría cambiar en tu vida? Y vamos a poner un ejemplo, que alguien me dice, pues tengo problema con la pareja, con las parejas, con los hombres o con las mujeres. Vamos a poner con los hombres, que es el más común, ¿no? De lo que suele venir. ¿Y cómo es eso? ¿Qué es lo que sientes cuando en tu relación de pareja sientes ese malestar? ¿Qué es lo que sientes? Digo que no me escuchan, no me siento vista. Escuchada. Bien, fíjate, ahora vas a conectar con esa emoción. Fíjate, ¿dónde sientes ese no me escucha? Observa en qué parte de tu cuerpo lo estás sintiendo. Y a lo mejor te dice, pues no sé, en el estómago, en la garganta, en una parte. Bien, pues fíjate eso que estás sintiendo en tu pecho, en tu garganta, como si fuera ¿qué? Y a lo mejor dice como si me clavaran una espada. Bien, pues a la cuenta de 3 te vas a ir a donde te clavaron esa espada. Y de pronto la persona se ve contando una experiencia, estoy en tal sitio, ¿y qué estás haciendo? Voy caminando, hay alguien más, estoy solo. ¡Puaf! Aparece toda una experiencia completamente estructurada. A veces me dice, Susana, ¿de dónde me sale todo esto? Claro, porque la experiencia está ubicada y localizada, ¿no? La experiencia, la persona accede a una experiencia, de entrada no sabe qué es lo que está pasando, pero de su boca le va saliendo cosas. Hay personas que son muy sensitivas y lo están describiendo, pero no lo ven. Es como si yo cerrara aquí los ojos y yo empezar a describir, pues aquí hay radios antiguas, al otro lado una pantalla, delante tal, pero tengo los ojos cerrados, pero me sale todo como si lo estuviera viendo. Otras personas, sin embargo, son capaces de verlo al detalle, como si fuera una película, que te describen hasta lo más mínimo. Hasta los olores inclusive, ¿no? Olores, sensaciones, porque una de las cosas que cuando la persona está entrando en la regresión, y yo le digo que me tiene que decir lo primero que le salga por la boca, lo que sienta, lo que sea, aunque le parezca
que no tiene sentido. Tanto si le pica el dedo gordo del pie derecho, me tiene que decir, me está picando el dedo gordo del pie derecho. ¿Y por qué? Porque tú no sabes en qué momento tu alma se va a expresar. Alguna vez me he encontrado algún caso de la chica decir, Susana, estoy sintiendo como si me estuviera dando un pellizco en la pierna. ¿Y sabes qué resultó ser? Pues el alma de un bebé que ella había abortado. Y era el bebecito. Y estaba ahí con mamá, estaba llamando la atención. Fue preciosa. ¿Por qué? Porque en el fondo esa madre que, porque no podía tener hijos por la edad, decidió abortar. Pero ese niño estaba ahí, estaba enfadado y estaba influyendo en los bloqueos que esa mujer tenía para encontrar trabajo, para desarrollarse, para expandirse. Porque el niño estaba enfadado con la madre porque no le había dejado nacer. Y ¿sabes una de las cosas que decía el niño? Pero es que me falló, no cumplió. Prometimos y pactamos venir y que ella me tendría y no ha cumplido. Pero sí, una vez que bajamos y no somos conscientes del contrato que hemos podido hacer y nos olvidamos, ¿cómo podemos, no, gestionar lo que arriba contratamos? Es muy difícil si no te acuerdas. Bien, pues realmente lo ideal que sería que nos acordáramos. Pero entonces sería como si fueras a la universidad y te dieran todos las chuletas de los exámenes. Tú no tendrías que estudiar, tú no tendrías que enfrentarte a investigar, a comprobar que lo que estás estudiando es real. No tendría mérito. No tendría mérito. Y no tendría superación como persona ni crecimiento, ¿no? No, exactamente. Porque realmente no nos sirve la experiencia de otro. Te sirve tu propia experiencia, porque si fuera por la experiencia de otros, entonces tú directamente escucharías lo que tu mamá te decía y lo harías. O escucharías lo que te dijo tu profesor tal y lo harías al pie de la letra. Sin embargo, ¿cuántas veces te han dicho por ahí no pase y tú pasas hasta que tú lo ves? Susana, estaba leyendo que los chicos, los críos, hasta los 7 años pueden acordarse perfectamente de sus regresiones. ¿Eso es cierto? Sí, y es curioso porque sé de casos que trabajan con niños, de encontrarse niños. Recuerdo un caso en el que me decía esta señora que un niño tenía 3 añitos o cosas así, hablaba de aquello que estaba preguntando y el niño empieza a decir, pues yo cuando era mayor cazaba conejos. Como esta persona ya sabía de las regresiones y de que eso podía pasar, pues le pregunta, ¿cómo es eso que cazaba conejos? Sí, cazaba conejo. Y yo tenía una escopeta. ¿Y tenías una escopeta y cazabas conejos? Sí. ¿Y qué hacías con el conejo? Pues se lo daba a mi mujer. Ah, ¿estabas casado? Sí, estaba casado. Y vivías con alguien más. Pues ya te lo he dicho, con mi mujer y mis hijos. Pero además se enfadaba y él seguía haciendo sus cosas hablándolo con absoluta naturalidad y convencido. Oye, ¿dónde vivías? Y dice el pueblo, no sé si dijo, pues es un pueblo de aquí, muy cercano, de una pedanía, ¿no? Bueno, pues ahí queda la cosa, ya no entra más ella, porque evidentemente tampoco puede entrar más, ¿no? Pero para comprobar si aquello había sido una fantasía, lo vuelve en otro momento, aprovecha otro día. Oye, ¿cómo es aquello de que... ¿Qué hacías tú cuando cazabas conejo? Pues se lo daba a mi madre, ya te lo he dicho. Ah, pero no vivías con tu... Sí, mi mujer, pero era mi madre la que lo cocinaba. Es decir, como enfadado, irritado porque le volvía a preguntar. Total, que en estas, pues un día que ve a la madre, le dice, sin mencionar nada, oye, ¿vosotros
habéis vivido o vais a tal pueblo? Dice, no. Y dice, no, es que tu hijo me habla mucho de ese sitio. Y entonces le dice la madre, ay, no le hagas caso a mi hijo que tiene una fantasía, una imaginación. Es decir, ¿qué pasa con los niños cuando empiezan supuestamente a fantasear? Están conectando con experiencias de vidas pasadas. Y eso es algo que está pasando ahora mucho. Es como lo dicen colegas míos que llevan pues 40 años trabajando en la terapia regresiva. Imaginaros la experiencia y de casos que han pasado, ¿no? Que antes igual la reencarnación o el volver a nacer se daba pues igual pasaban siglos. Sin embargo, ahora es como que pasan décadas. Hay filiación en los regresos, que a lo mejor ha fallecido tu padre y es tu hijo el que está encarnado. ¿Filiación puede haber? Sí, y de eso he tenido casos, yo personalmente, de una persona que primero le decían que se parecía mucho, que venía porque tenía un patrón muy parecido a un abuelo. ¿Qué resulta? Que no es que tuviera el patrón del abuelo, es que era el abuelo. La filiación que hay en... Exactamente. Para que los oyentes sepan, la filiación exactamente qué es. La filiación es, vamos a decir, no, la profesional es yo, sí, bueno, desde mi conocimiento es cuando se reencarna en muy poca de generación a generación. Por ejemplo, si mi padre ha fallecido, pues inclusive en mí, si estaba embarazada de mi madre, puedo tener esa parte de vida de mi padre, o inclusive hasta mío, en muy poco espacio, digamos, ¿no?, de generación a generación. Antes, como dice ella, había como más trayectoria, como más altos, ¿no? Sí, más altos. Y aunque también he estado investigando un poco, y aunque en pocas ocasiones sí se ve que también hay futuras, hay muy pocas, pero son gente que ya está muy preparada, por lo visto. Y entonces es eso, que al mismo tú estás embarazada y es tu padre, el reencarnado. Sí. No hace falta que sea ancestro, ni irte a épocas medievales, por ejemplo, sino inmediatamente puede ser... O sea, tu padre ha fallecido y después tu padre ha fallecido puede ser tu hijo después. Sí, vamos, por lo que he podido estudiar. Eso es, ¿no? Sí, eso se puede dar, es decir, puede ser el bisabuelo, también, ¿no?, el que está ocupando ahora el lugar del hijo. Y hablando del hijo, los niños tienen, porque antes lo habías mencionado y no quiero que se me pase, el nivel de conciencia. ¿Un niño tiene un nivel de conciencia elevado y lo va perdiendo con el tiempo? Bien. El niño nace con un nivel de conciencia de todas las experiencias que haya vivido hasta ese momento. ¿Qué pasa? Que al nacer, dependiendo del entorno en el que haya nacido, de la educación, de la familia y de la sociedad, todo eso de alguna forma se va castrando. Solamente el ejemplo que hemos mencionado antes, es decir, este niño qué imaginación tiene. Ya de entrada se le castra el ser imaginativo. Y así podríamos decirlo en muchos aspectos. Mira, yo venía solamente a ver lo que era la radio, pero ya si Antonio me invita a hacer alguna pregunta. Vamos a ver, yo entiendo como terapia regresiva hacer a un paciente vivir su experiencia pasada, ¿no? Venir hacia atrás, ¿no? Y como ha dicho antes, que teníamos cajitas, ¿no? Hay cajitas que no queremos abrir, ¿vale? Y el temor de abrir una cajita de esa, a lo mismo va a ser peor que dejarla cerrada. ¿Las consecuencias? Todo lo contrario. Mira... Es que hay algunas cajitas que creemos que si la abrimos no vamos a solucionar nada. Bien, tú acabas de decir la palabra correcta.
Creemos. Creemos. Lo que tú crees, creas. Si tú crees lo contrario, será lo contrario. Pero yo, de entrada, ¿qué te puedo decir? ¿Verdad que si tú en tu casa tienes basura, te llaman a la puerta y tienes que abrir, pues para que nadie vea la basura, la metes debajo de la alfombra y luego se te olvida? ¿Qué pasa con esa basura que has metido debajo de la alfombra? Que no querías ver ni que la vieran los demás, que termina contaminando y posiblemente, si eres alérgico a los ácaros, fastidiado. Pues lo mismo pasa con todo aquello que no queremos ver y enfrentarnos. Realmente la mayoría de las personas repiten vida tras vida el mismo patrón porque no se han querido parar a resolver. ¿Vale? Entonces, llega un momento en que si tú... Ese patrón se puede repetir durante años, ¿no? Durante vidas. Durante vidas. He claro. tenido casos de personas que han venido, pues igual, destrozadas a consulta, pero destrozaditas, que cuando me contaban su historia me daban ganas de abrazarla. Pero en el fondo, no tanto por las historias que había vivido, sino como ella las vivía. ¿Vale? Entonces, después de la primera regresión, va a una vida pasada y te das cuenta que la persona tiene y ha vivido exactamente lo mismo que en esta vida, con otro personaje, digamos, con diferente, porque los problemas no son los mismos dependiendo de las décadas que hayan pasado o siglo, y va a otra igual, la primera ya hay una apertura. O sea que si no recordamos nuestro pasado, puede volverse a repetir. Si Patrones repetitivos. no es tanto que lo recuerdes, es decir, si no lo recuerdes, sino si tú sigues haciendo exactamente lo mismo y no cambias nada en tu vida. Y sigues haciendo responsable a los demás de lo que te pasa. De tu defecto. En el momento que si tú eres capaz de tomar la responsabilidad de todo lo que tú has vivido, saber que todo lo que tú has vivido es solo y exclusivamente responsabilidad tuya, solo con eso ya hay un despertar, hay un tomar de conciencia. Porque lo que nos tiene, digamos, encarcelado es que hacemos responsable a todos. Tenemos excusa para todo. Porque tú me lo hiciste, porque este me hizo, porque el otro no sé qué. Y la culpa es hacia afuera. Fuera. Y no nos hacemos responsables. Claro. ¿Que estos son los patrones repetitivos limitantes? Bueno, a ver, los patrones repetitivos limitantes. Para mí no hay nada limitante. Los únicos que limitamos somos nosotros. Tú eres el que te limitas. No te limita Por nada. eso te lo pregunto. Entonces, respondiendo un poco, porque no sé si he terminado de responderle a Manuel, ¿no? A ver, Manuel, porque creo que esto es muy importante. Has hablado del miedo a abrir una caja. Eso lo veo también en regresión. Veo que una persona está relatando perfectamente una experiencia de vida pasada. Tener miedo a abrir una cajita, Sí. porque no sabemos Lo que vas a encontrar. Lo que vamos a encontrar. Claro, y piensas nos que va a puede ser ayudar, peor. Si nos va a sanar o nos va a poner peor. Bien, de entrada, depende del punto en el que esté, puedes tener incluso una epicrisis, ¿vale? Pero siempre se ha dicho que la epicrisis, esa crisis es la antesala de una mejoría. A veces para mejorar tienes que empeorar, Sí. ¿vale? Entonces, Tocar a fondo. teniendo en cuenta esto, por ejemplo, en lo que comentaba, te ves que una persona va a una vida pasada, está relatando y llega un momento que ¡plaf!, ha saltado a otra vida. Uy, ¿esto que me está relatando pertenece a la vida anterior? No, ahora soy no sé qué, no sé cuánto. ¡Ah, qué bien! Bien, pues ahora dejamos esta aquí y vas a volver a la cuenta de 3 a la anterior. ¿Por qué? Porque ahí le pasaba lo que tú dices. Iba ahí al momento traumático al que era responsable de lo que estaba viviendo y de lo que ha venido a sanar. Y tiene que atravesarlo. Porque al atravesarlo podrá hacer con el nivel de conciencia que tiene ahora lo que en esa vida no tenía esa capacidad. Imagínate una mujer en la Edad Media, en cualquier momento en la que la mujer no ha tenido reconocimiento ni miramiento. ¿Qué podía hacer? Nada. Pero ahora tú sí lo tienes. Y tú vas a prestar tu voz, vas a prestar, digamos, tu conciencia para ir allí y rescatar a esa mujer que sigue ahí atrapada. Ahí energéticamente se trabaja
haces lo que no pudo hacer. Si esa mujer estaba siendo apedreada, la levantas de ese sitio donde estaba siendo apedreada, y a todos los que la apedrearon les dices: se acabó, nunca más. Susana, es como traerte de aquel momento o de aquella época a la hora y decir: estamos bien, ¿no? Algo así. ¿Una reconciliación podría Sí. ser? Perdonar, voy yo a intervenir. A ver. Yo he tenido el placer de poderme hacer una regresión con Susana. Mi problema real era pues la no aceptación de 2 fallecimientos muy cercanos y me costaba, no lo lloré como tuve que llorarlo, no creí que lo aceptaba, pero no lo he aceptado del todo, y entonces fui allí y ella me llevó al momento exacto que mi hermana fallece y cómo fallece mi hermana. Es decir, que yo sentí cómo mi hermana se iba como si fuera yo. Y sentí como mi amiga se iba como si fuera yo ella. ¿Vale? Primera persona. En primera persona. Y después de hecho hubo una reconciliación. Y yo, desde que he tenido el gusto de poder hacerlo con ella, que yo no sabía si esto iba a ser verdad, no iba a ser verdad, que una va y dice, bueno, voy a probar, porque siempre para mejor. Entonces probé y la verdad que yo lo he asumido muy bien, puesto que a mí las Navidades no me han gustado nunca y este año para mí han sido mis mejores Navidades. Quiere decir que he roto eso. Ella ha llegado al fondo y se ha perdonado todo y se ha dejado que ese alma vuelva a su sitio, tanto una como la otra. Al fondo de la herida. Al fondo de la herida. Y ahora yo para pregunto, resurgir. ¿qué heridas son las que aparecen, digamos, con mayor frecuencia? Bien, normalmente las heridas que aparecen con mayor frecuencia son heridas de abandonos, las relaciones con la pareja, con los familiares sobre todo, ¿no? Es decir, tristeza, soledad, Abusos. miedos, ansiedad. Angustias. Sí. ¿Las experiencias no resueltas del pasado pueden afectar cómo nos relacionamos hoy? Totalmente. Es decir, cualquier experiencia similar en esta vida a una experiencia pasada va a hacer que salte en ti las mismas emociones que estabas viviendo en esa vida pasada. Por eso hay veces vienen personas porque no entienden por qué a veces tienen esos prontos que luego dicen, Dios mío, ¿de dónde me ha salido esto? ¿Y eso puede ser porque tienes cajitas cerradas que no son tuyas? Esto, si quieres, Qué buena también pregunta. lo vamos a hablar porque es muy buena pregunta. Y efectivamente es así. Por lo general suelen ser experiencias tuyas, tanto vividas en esta vida desde antes de ser engendrado. Es decir, en el momento de ser engendrado tú ya puedes traer un trauma, porque mamá no quería relación sexual esa noche y papá sí, y dijo, bueno, venga y termina pronto. Yo no quiero porque además tengo ya 3 hijos y cada vez que tú actúas, otro niño. Entonces ya ahí hay un mandato para ese bebé que van a hacer. No soy deseado, soy una carga. Fíjate eso cómo puede influir a lo largo de su vida. En el vientre materno, en los primeros años de vida, la adolescencia, en cualquier momento puede una parte de ti quedar atrapada. Y hablando de carga... Pero luego está el transgeneracional. Ajá, vale. Que es lo que él, por ejemplo, pregunta. Es decir, que hay un transgeneracional. Lo que mamá, papá, los abuelos... Antepasados. No supieron hacer, cada generación tiene la posibilidad de mejorar. Es decir, que en el fondo sanamos nosotros y sanamos a nuestros ancestros. Pero hay más con respecto a esa pregunta. O sea que todavía podemos decir la pregunta de Manolo para un programa. Para un programa casi. Vale, sí. pues Saberlo y no lo pregunto. Pues no, todo lo contrario, ya lo Otro te ficho programa. para el segundo programa de Susana Villegas. Así que pregunta, Ángeles. A mí me gustaría preguntar si, con el conocimiento que ahora mismo estamos adquiriendo de ti, si podríamos parar para nuestros próximos futuros
¿no? Futuro descendiente que no tenga los traumas que le podamos estar marcando ahora. Por ejemplo, yo ya consciente de que sé que habrá consecuencias que he tenido en la vida de trauma, de abandono, y no quiero que mis descendientes trasciendan ese trauma o esas historias a ellos. ¿Habría alguna forma de parar, de bloquear? Bien, a ver, voy a hacer un matiz. Cada uno es un individuo y tiene sus propios deberes. Pero al estar dentro del mismo clan, grupo de alma que hemos reencarnado juntos, el hecho de tú sanarte a ti misma, sin más, ya tu actitud va a cambiar en tu entorno y eso va a llegar a él, donde de pronto va a decir, uy, mi mujer la veo diferente. ¿Qué le está pasando? Entonces, eso también va a influir en él, que de pronto va a empezar a actuar de forma diferente. Es decir, estamos todos conectados. Cuando a veces me dicen, ay, yo vengo porque quiero que mi hijo, porque tal, tal, yo la escucho y me encanta, porque todos queremos que nuestros hijos no vivan lo nuestro y darle lo mejor. Pero no es así. El cambio es desde nosotros. Primero, mírate a ti, qué hay dentro de ti, qué estás haciendo, porque en el fondo tu hijo es fruto de lo que tú sentiste, viviste en sus primeros años de vida, cuando lo tuviste dentro. Él lo va a exagerar para que tú, no para que por él solo, sino para que tú lo veas. Nuestros familiares, esos con los que también nos llevamos en Navidad y fuera de Navidad. Bueno, eso es otro debate. Es, digamos, el espejo perfecto para vernos, para vernos a nosotros. Nos has traído al programa 2 archivos sonoros muy interesantes. Yo creo que así a bote pronto puedo poner uno y a partir de ahí tú puedes contarnos. Sí, vale. Vamos, bien. Vamos a ello. Dime cuál es el primero que vas a poner. Pues el de Dios. Dios. Dios, el primero es Dios. Sí, antes de que ponga quiero hacer... Vale, una introducción. Una introducción para que lo entienda, porque si no algunos se van a levantar y van a desconectar de entrada. Sí. Vamos ¿vale? a... Entonces, el motivo de la consulta de esta chica es precisamente una soledad inmensa, un vacío inmenso, donde había vivido situaciones en esta vida muy grande, pero incluso cuando ya estaba mejor, había salido de todo ese torbellino, seguía con ese vacío tan inmenso y tan grande, como si le faltara algo, me decía ella, ¿no? ¿Qué pasa? Que ella se había hecho una primera regresión y esta era la segunda. En la primera había fluido. Es de estas personas que entró rápidamente. ¡Buah, madre mía! Yo cuando estaba en regresión voy escribiendo cosas, ¿vale? Detalles de lo que me van contando. Pero la vi bloqueada. No avanzaba. Cuando eso pasa, yo pienso que ahí hay interferencias. Esas interferencias, pues claro, yo ahí que le digo, bueno, vas a hacer una cosa. Quiero que te eleves y vas a ver desde arriba qué hay, qué te llama la atención, qué siente que es diferente, qué pasa. Y me dice, veo una sombra negra. Y entonces le digo, vas a prestar tus cuerdas vocales para que yo hable con esa sombra. Bueno, no lo he querido poner esa parte completa porque ya iba a ser un poco larguita, ¿no? Pero hasta que llegó eso, pasaron como casi 10 minutos hablando con esa entidad, con esa energía que apareció, con esa conciencia que apareció. Reírme, me reí, porque yo actúo con ellos como si estuviera igual aquí, en tertulia. Es decir, yo cierro mis ojos y veo que hay alguien que se está comunicando conmigo, que está utilizando las cuerdas vocales de mi consultante, y yo le hablo igual. Mi idea es saber por qué está ahí, qué está haciendo y de qué va. Pero claro, me lo tengo que ganar.
peor que él. Pero llega un momento en estas risas, que es que era para reírte, igual otro día ponemos esa parte, ¿eh? La de la risa, ¿no? La de la risa, ¿no? Pero ahí verás también la risa, ¿no? Que llega un momento en que le digo, porque me dice, yo lo controlo todo. Oye, ¿cómo es eso que lo controlas todo? ¿La estás controlando a ella? Sí, ella hace lo que yo quiera. Pues sí, ¿y en qué más influye? Pues esto, la tonta no se entera, y va no sé cuál, empieza ya. Claro, entonces estoy viendo parte de las situaciones que ella ha pasado a lo largo de su vida, qué influencia podía tener. Bien, y entonces cuando me dice, yo lo controlo todo, ahí es donde corto esa parte y empieza la que tú ahora vas a poner. Entonces te considerarás casi como un dios. Sí, podría ser. Sí. Oye, ¿cómo te llevas tú con Dios? Paso de él. Pasas de Dios. Sí. Porque Dios en algún momento te abandonó. Te abandonó. Te traicionó. No te ayudó. No se portó bien contigo. Te dejó abandonado. ¿A que te dejó abandonado en un momento? Eso es, te dejó abandonado. Eso fue lo que pasó. Te abandonó. Te dejó abandonado. ¿Qué edad tenías cuando te abandonó? Eso es. Saca eso. Saca eso. Sácalo. Eso es. Saca eso. Saca ese dolor. Sácalo. Eso es. ¿Dónde tienes ese dolor? ¿Dónde sientes ese abandono? ¿Dónde lo sientes? En tu pecho, eso es. Sácalo, sácalo. Eso es. Eso es. Fíjate, ¿dónde estás cuando te ha abandonado? Eso es, ahora lo vas a volver ahí a ese momento en el que sentiste ese abandono. 1, 2 y 3, y ahí estás. Fíjate, ¿qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Ahora. ¿Qué edad tienes? Ahí, cuando te abandonó Dios. Era joven. Eras jovencito. ¿Y qué estabas haciendo? Era un niño. Eras un niño. Rubio. Bonito, ¿verdad? ¿Y qué pasaba? ¿Qué pasaba contigo, cielo? ¿Qué pasó contigo? ¿Dónde están tus papás? No sé. No están. ¿Estás solito? ¿Estás solito ahí? Ahora, Sí. solo que veo luz. ¿Ves luz, verdad? Pero estoy solo. Estás solo. Increíble. Sí, sí. Sí, Ángeles, pregunta. Más que una pregunta, me gustaría decir abiertamente a los oyentes la gran labor que hacemos, porque me incluyo yo también, los terapeutas, con el tema de las emociones, la de herramientas que hay hoy en día, y me gustaría nombrar a un psiquiatra muy, muy reconocido, que se llama, lo he tenido que anotar porque no quería que se me olvidara, Brian Weiss. Era un psiquiatra que hacía un magnífico trabajo con las regresiones y vidas pasadas, y tuvo muchísimos pacientes que no lo pudo ayudar desde la psiquiatría, que con esto no voy a desvalorar ningún trabajo y menos de profesionales, pero para que vea lo que es la terapia y lo fundamental que es la terapia en emociones para los pacientes, y que funciona, y que aunque parezca algo místico, algo esotérico, algo, porque es verdad que lo que no conocemos como que lo rechazamos, ¿no? Y yo invito a las personas con problemas que lo mismo, que van a los psicólogos, que prueben esto como terapia, que hay muchísimos recursos y hay muchísimas alternativas, y hay gente preparadísima
en muchísimos años y que saben conscientemente la labor y los resultados de estos trabajos, que estos son máster. Estos son máster en carreras de terapia, que estamos muy, muy preparados. Susana, pregunta. Sí. ¿Qué ocurrió? No nos dejes con la intriga, porque la verdad que estamos muy intrigados, a ver si llegó a un buen puerto, ¿no? ¿O qué pasó? Bueno, ahí, cuando llega a ese punto, pasa que la regresión puede durar a veces 1 hora y media, y a veces puede durar más, ¿no? En ese momento, cuando el niño ya se da cuenta que está solo, primero se manifestaba como si no fuera un niño, porque llevaba tanto tiempo que había olvidado quién era. Pero lo sorprendente es que cuando yo le hago ir antes de que abandonara el cuerpo, cuando todavía tenía un cuerpo, entonces aparece en una experiencia donde, resumiendo, hay la madre, se la llevan, la raptan, a él se lo quedan unos hombres que en una enfadados o tal, cae y muere. Entonces tiene una muerte inesperada, que eso es lo que pasa cuando una persona muere, ahora está vivo y un segundo después ha fallecido, no es consciente de su propia muerte. Eso lo hemos visto en la película de Ghost, por ejemplo, sí. ¿no? Bien, pues él no era consciente de que había muerto, él lo único que sentía que le faltaba la madre. ¿Quién era la madre? Mi consultante. Es decir, la madre era precisamente la consultante. Fíjate que llevaba vidas buscando a su madre. ¿Y ahí qué hizo? Bueno, si esta parte es emocional, cuando ella dice, es mi hijo, esa vida es realmente conmovedor. La verdad que a mí me parece fantástico, es algo precioso. Otra pregunta que me viene a la cabeza. Entonces, ¿una regresión puede ser un desahogo? Sí, bueno, podríamos decir que es un desahogo, porque todo lo que no sale, que tenemos dentro, nos ahoga, nos asfixia. Soltar las... Más tarde o más temprano, Claro. por mucho que tú te coloques una coraza de voy feliz por la vida, todo está bien, soy el arrollador, no es nada más que un escudo para no enfrentarte a lo que hay dentro. Y eso, más tarde o más temprano, se darán las situaciones para que tú te zamarrees y saques esa información de dentro, que consiste en tomar conciencia, en observarla, en comprender, porque realmente lo que nos atrapa y lo que nos hace estar mal es cuando no entendemos el porqué. O empatizamos, ¿no? Con ese... No es tanto empatizar, a veces es muy difícil entender el porqué. Te puedo decir que muy cuando... difícil, ¿eh? Porque no le encuentra explicación a algo que a lo mejor no es lógico. Ahí está el ego de por medio. Realmente no entiendes porque lo estás viendo desde el mismo punto en el que ese problema fue creado. No con otra perspectiva diferente total. No, de entrada tenemos el gran defecto de no escuchar. Tenemos la respuesta antes de haber escuchado la pregunta. Es verdad. Entonces, imagínate desde ese punto de vista qué apertura tienes para cambiar nada de tu realidad. Fíjate, Pitágoras ya hacía referencia de lo importante que es cada día hacer algo diferente. Aunque sea mínimo, sí. Mínimo, porque eso algo diferente que hagas cada día va a hacer que esa forma que tú tienes de actuar mecánica, que ni siquiera la piensas, esté entrando una información distinta. Y no sea todo tan automático, ¿no? Sí, es que ese automatismo no eres consciente. Tú te levantas por la mañana, haces exactamente lo mismo, vas a tal y luego viene a tal. Como y un no. autómata. Es decir, el que tú, por ejemplo, nunca hayas ido, vamos a poner el ejemplo, a ir a comer sola a un restaurante, coge y te vas a un restaurante y comes tú sola. Estoy contigo. Yo lo he practicado muchas Eso veces. es lo que va a decir esta mente que está mecanizada, es decir, que actúa en piloto automático. Uy, ¿qué está haciendo aquí?
¿Qué estás haciendo? También es verdad que la sociedad nos limita mucho a que hagamos ciertas cosas. La sociedad no te limita y ahí, insisto, te limitas tú. Vale. Tú siempre puedes decir no. Lo que pasa que decir no Cuesta trabajo. Tiene un riesgo. La pregunta sería, ¿estoy dispuesta o preparada para atravesar ese riesgo? Muchas personas, y una de las cosas que a mí me llevó la terapia regresiva fue precisamente la enfermedad y el ver fallecer seres queridos, ¿no? Para mí, la enfermedad es tu cuerpo haciendo por ti lo que tú no te has atrevido a hacer. Sí, sí, avisante. En el fondo es una manera de sanar, y entonces me dirá alguien que tenga alguna dolencia física, ¿qué me estás diciendo? ¿Que esto me lo he creado yo? Sí. Dependiendo de la parte de tu cuerpo donde esté alojado esa dolencia física, ahí hay una emoción de algo Reprimida. que no fuiste coherente. Estabas diciendo una cosa, pensando otra y haciendo otra diferente. Al final, vivir en incoherencia. Ponemos el segundo archivo Bien, sonoro. sí. ¿Necesitas una introducción? Bien, bueno, en este caso, quizás el motivo de la consulta es esta chica es joven, problemas con los chicos, una pareja, otra, y ella veía que cuando lo más mínimo que se pasaba cualquiera de las parejas que había tenido, dices que pierdo la cabeza. Me lío y la armo de tal manera que luego me doy cuenta que me he pasado 3 pueblos, ¿no? Y también la relación con su madre. No se entendía, no había manera de hablar, ni comunicación ninguna. Te puedes poner. Vete más adelante, a ver qué pasa. Pues empezamos a pelearnos. Sí, Y yo estoy muy enfadado. Eso es, avanza. Estoy muy enfadado y él sale para afuera de la casa y yo cojo un cuchillo. Y salgo detrás. Sí. Me guardo el cuchillo y salgo y le digo que ya estoy harto, que ya no lo voy a aguantar más. Sí. Fíjate, estás harto, no lo vas a aguantar más. ¿Qué pasa? Que me pega un guantazo. Sí. Fíjate qué haces tú cuando te pega un guantazo. Que yo cojo el cuchillo y lo mato. Está lloviendo y estamos fuera. Sí. Hay árboles, pero lo mato. Eso es, fíjate. Fíjate qué pasa cuando lo matas. Me tiro el cuchillo, tengo todas las manos llenas de sangre y mi madre en ese momento sale por la puerta y ve la situación. Fíjate, cuando sale tu madre y ve la situación, ¿qué hace tu madre? Me pregunta que qué he hecho. Pues estaba nerviosa, entonces vemos qué hace. Y en un momento ya de agobio, de tensión, ella me ayuda como a esconder el cuerpo, enterrarlo, lo que sea. Vamos y lo enterramos. Fíjate qué te dice tu madre cuando lo has hecho y te ayuda a enterrarlo. Que pues cómo he llegado a eso. Sí. Yo le digo que yo no podía más, no podía aguantarlo más y quería que desapareciese de mi vida. Cuando le dices a tu madre que no puedes aguantarlo más y que quería que desapareciera, ¿qué dice tu madre? Que porque yo le digo que abusaba de mí. ¿Qué pasa cuando le dices a tu madre que él abusaba de ti? Se le cambia la cara. Sí. ¿Y qué pasa cuando se le cambia la cara? Pues que no pregunta más y directamente me ayuda a librarnos de todo aquello. Sigue más adelante, Pablo, vete más adelante. Yo consigo hacer mi vida. Sí. Fue por nuestro secreto, nunca se lo contamos a nadie. Fíjate, fue nuestro secreto. Nunca contamos a nadie. ¿Cómo crees que eso ha estado influyendo en tu relación con tu madre, en tu vida de ahora? Porque al final nos lo guardamos siempre, la mayoría de las cosas, a nosotras. No lo hablamos ni siquiera entre nosotras. Bien. ¿Y eso qué os está impidiendo? Entendernos. Bueno, ahora tú, Susana. Sí, bueno, pues en este caso, ella en esa vida pasada era un chico y en esa vida pasada su madre era la misma madre de esta vida. Habían vuelto a reencarnar juntas. Ahí la pareja que tenía su madre abusaba de él desde pequeño. Claro, llegó un momento en que ya no pudo más y terminó
matándolo. Y ahí se generó un secreto. Fíjate, detrás de un secreto todo lo que puede haber de lo no dicho, las consecuencias. ¿Y qué es lo que le hacía a ella, por ejemplo, reaccionar con las parejas a la más mínima que veía un atisbo de una voz más alta, ¿de qué desprecio? Le activaba la memoria de ese hombre que abusaba de ella, y en este caso ella ahora no soportaba lo más mínimo. Es decir, se había puesto el escudo al revés. No. Claro, entonces se dio cuenta. Es decir, como veis, en la regresión lo importante es tomar conciencia. Bueno, y tomando conciencia del tiempo que se nos va, como siempre que los programas de Soledad se van en un pispás. Se nos hace corto siempre. Se nos hace corto, pero intenso y además muy enriquecedor. Sí. Así que haberte tenido aquí con nosotros, que además es tu primera vez en Frontera Radio y que vas a estar más veces, porque lo sé, para mí ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Sí. Y nada, no sé, ¿quieres enviarle algunas palabras a los oyentes? Pues muchísimas gracias por... ¿Cómo se pueden poner en contacto contigo? Bien, pues a través de mi página web, info@susanavillegasterapia.com. Perfecto. Por ejemplo. Y bueno, pues... ¿Número de contacto no? Sí, pero también puedo dar mi teléfono, 656 25 39 65. Pues muchísimas gracias, Susana, muchísimas gracias a todos vosotros y nada, ya sabes, ya perteneces a la nómina de Frontera Radio. Encantada. Un beso.